realizar la configuración de calificaciones en el módulo Gestión Docente del SIGAO de la UNSM. Primero, iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña. Ingresamos nuestro usuario y contraseña. Después de acceder al módulo Gestión Docente, nos dirigimos a la opción Curso. A continuación, tenemos la lista de cursos del cual somos docentes. A continuación, elijo el curso en el cual voy a configurar mis calificaciones. Luego de haber ubicado el curso, me voy al botón Gestionar. Hago clic en Gestionar. En la siguiente ventana, antes de empezar a configurar nuestras calificaciones, es importante tener en cuenta lo siguiente. La configuración de las semanas y calificaciones en el módulo Gestión Docente solo lo realizan los docentes responsables del curso. En el caso de haber más de un grupo, la configuración lo realiza el docente del grupo A. Para el caso de la Escuela de Contabilidad con sede en Tarapoto y Rioja, la configuración lo realiza el docente que dicta en la sede de Tarapoto. Para ambos casos, implica que los demás docentes, ya sea de los demás grupos o de la otra sede, en este caso de Rioja, tienen que coordinar con los docentes responsables. Ahora, para empezar a configurar nuestras calificaciones, debemos tener en cuenta que nuestras unidades estén bien configuradas las semanas. A continuación, voy a corregir la configuración de las semanas en las unidades. Voy a empezar de abajo hacia arriba para no tener inconvenientes. Ubico el icono de editar en la unidad 3, hago clic en este icono y procedo a configurar las semanas. La unidad 3 va de la semana 10 hasta la 16. Y ahora simplemente hago clic en el botón guardar. Repito el mismo proceso en la unidad 2. Ubico el icono de editar. La unidad 2 va de la semana 5 hasta la semana 9. Luego hacemos clic en guardar. Y por último configuramos la unidad 1. Hacemos clic en el icono de editar y corregimos la unidad 1 que va desde la semana 1 hasta la semana 4. Y ahora hacemos clic en guardar. Y ya tenemos configurado nuestras semanas correctamente en las unidades. A continuación vamos a configurar nuestras calificaciones o criterios de calificación. Avanzamos hacia el final de la página. Y aquí tenemos ya una configuración por defecto en el sistema. Antes de empezar a configurar nuestras categorías, subcategorías o criterios de calificación, primeramente voy a hacer una breve explicación sobre el ejemplo para este video. En el siguiente ejemplo se han considerado diversos criterios o subcategorías de calificación. Podemos observar que en la unidad 1 se cuenta con 5 criterios de calificación. La unidad 2 tiene 4 criterios. Y la unidad 3 tiene 6 criterios. Los criterios de calificación o subcategorías por unidad es a criterio del docente del curso. Entonces, en el siguiente ejemplo se ha hecho la siguiente distribución de porcentajes en la unidad 1. Podemos observar que la unidad 1 pesa 30% del curso. La unidad 2 pesa 30% del curso. Y la unidad 3 pesa 40% según el reglamento aprobado por nuestra universidad. Entonces, a nivel de unidad, este 30% se convierte en 100%. Este 100% viene a representar 6 puntos a nivel de unidad. Igual en la unidad 2, también el 30% representa 100% a nivel de unidad y 6 puntos a nivel de unidad. La unidad 3 representa el 40% del curso, pero este 40% a nivel de unidad viene a ser 100% para las subcategorías, que a su vez representa 8 puntos. A continuación, veamos los porcentajes distribuidos por cada subcategoría o criterio de calificación. En la unidad 1, tareas 1 fue asignado un porcentaje de 20%, foros 1, un 15%, trabajo académico 1, 30%, examen práctico 1, 25% y participación activa 1, 10%. La suma de estos porcentajes de los criterios de calificación deben sumar 100%. Lo mismo aplicamos para la unidad 2. Vemos que el criterio tareas 2 tiene un porcentaje de 20%, trabajo académico
tiene 30%, examen parcial tiene un porcentaje de 40% de la unidad, no del curso. Participación activa 2 tiene un porcentaje de 10%. En la unidad 3 tenemos el criterio de tareas 3 que tiene un porcentaje de 10%, foros 3, 10%, trabajo académico 3, 15%, examen práctico tiene 25%, examen final tiene un porcentaje de 30% y participación activa 3 que tiene un porcentaje de 10%. Si nos damos cuenta, en este ejemplo se ha considerado que la evaluación es constante. Entonces, estos porcentajes a nivel de unidad aportan un puntaje. Esta suma de puntajes como máximo debe dar la cantidad de puntos que tiene la unidad. A continuación, veamos cuánto aporta cada criterio de calificación a la unidad. En la unidad 1, el criterio tareas 1 aporta 20% de 6 puntos, que vendría a ser 1.9 puntos. El criterio foros 1, que representa el 15% de la unidad 1, aporta como máximo 0.9 puntos. Trabajo académico 1, que tiene como porcentaje 30 puntos, que aporta como máximo 1.8 puntos a la unidad. Examen práctico 1 aporta 1.5 puntos a la unidad. Y la participación activa, que aporta 0.6 puntos a la unidad. Estos puntajes sumados dan 6 puntos, que vendría a ser el puntaje total de la unidad 1. Lo mismo fue aplicado para la unidad 2. En tareas 2 aporta el 20% de 6 puntos, que representa 1.2 puntos. Trabajo académico 2, que aporta 30% de la unidad 2, en puntaje es 1.8 puntos. El examen parcial, que aporta 40% de la unidad 2, representa 2.4 puntos de la unidad. Y la participación activa 2, que representa el 10% de la unidad, aporta un puntaje de 0.6 puntos a la unidad. Sumados estos puntos, también nos da 6 puntos. En la unidad 3 tenemos el criterio tareas 3, que aporta el 10% de la unidad. Hay que tener en cuenta que en esta unidad, a diferencia de las anteriores, aporta al curso 8 puntos. Entonces, tareas 3 aporta 10 puntos a la unidad 3, que en puntaje vendría a ser 0.8 puntos. Foros 3 aporta 10%, que también vendría a ser 0.8 puntos. El trabajo académico 3, que aporta 15% a la unidad 3, vendría a ser 1.2 puntos. Examen práctico 3, que aporta 25% de la unidad 3, que representa 2 puntos a nivel de unidad. El examen final, que aporta 30% de la unidad, en puntaje representa 2.4 puntos. Y la participación activa 3, que aporta 10% a la unidad, vendría a ser 0.8 puntos que aporta a la unidad. Sumados estos puntos dan como resultado 8 puntos que aporta la unidad 3. Al momento de crear los criterios de calificación, es importante que los nombres no deben repetirse. Deben variar en al menos un carácter. De lo contrario, tendremos un error en el sistema. Si podemos observar en el ejemplo, todos los criterios de la unidad 1 van acompañados del número 1 en romano, que indica que este criterio pertenece a la unidad 1. En la unidad 2 pasa lo mismo. Después del nombre de cada criterio se ha puesto el 2 en romano, donde hace mención a la unidad 2, excepto el nombre del examen parcial, porque el examen parcial no se repite en ninguna otra unidad. En la unidad 3 pasa lo mismo. Después del nombre de cada ítem está el número 3 en romano, donde hace mención que este ítem pertenece a la unidad 3. De tal manera que al ver el nombre, como docente yo ya sé a qué unidad pertenece este criterio al momento de gestionar las calificaciones. También podemos observar que los puntajes del examen parcial y el examen final, tanto en la unidad 2 y en la unidad 3, tienen el mismo peso. Después de explicar este ejemplo, pasaremos a configurar nuestros criterios en el módulo Gestión Docente. A continuación, vamos a crear nuestros criterios de calificación en el módulo Gestión Docente. Podemos observar que por defecto ya tenemos creados 3 criterios de calificación. Entonces, para poder crear nuestros criterios, primeramente vamos a modificar el primer criterio creado en la unidad 1. Hago clic en el botón Editar y, según mi ejemplo, mi primer criterio es Tareas 1.
que aporta 20% de la unidad 1, semana 4. Luego hago clic en el botón guardar. Repito el proceso y agrego una nueva evaluación. Hago clic en el botón nueva evaluación, ingreso el nombre, foros 1, que aporta 15% de la unidad. Elijo la unidad 1 y la semana 4. Luego hago clic en el botón guardar. Repito el proceso para agregar los demás ítems de calificación. Hago clic en nueva evaluación, ingreso el nombre, trabajo académico 1, que aporta el 30% de la unidad. Selecciono la unidad 1 y la semana 4. Luego hago clic en el botón guardar. Nuevamente voy a la opción nueva evaluación, hago clic, ingreso el nombre, examen práctico 1, que aporta el 25% de la unidad. Selecciono la unidad 1 y la semana 4. Luego hago clic en el botón guardar. Finalmente agrego el último ítem de la unidad 1. Hago clic en nueva evaluación, ingreso el nombre, participación activa 1, que aporta el 10% de la unidad. Selecciono la unidad 1, semana 4 y hago clic en el botón guardar. Podemos observar que ya hemos creado los ítems de calificación de la unidad 1. A continuación vamos a repetir el proceso para crear los ítems de la unidad 2. Primeramente vamos a modificar el ítem creado por defecto. Vamos a ir al botón editar y vamos a modificar este nombre por nuestro criterio, que vendría a ser tareas 2, que aporta el 20% de la unidad. Revisamos que esté en la semana 2 y en la semana 9 y luego hacemos clic en el botón guardar. Agregamos una nueva evaluación, subimos y ubicamos la opción nueva evaluación y agregamos el siguiente criterio: trabajo académico 2, que aporta el 30% de la unidad. Selecciono la unidad 2 y la semana 9. Luego hago clic en el botón guardar. Repito el proceso y creo el siguiente criterio. Hago clic en nueva evaluación, ingreso el nombre y aquí tengo el examen parcial. El examen parcial aporta, según mi ejemplo, 40% de la unidad. Ahora selecciono la unidad 2 y la semana 9. Aquí es importante mencionar que el examen parcial y el examen final van a estar sujetos al examen sustitutorio. Por lo tanto, en estos dos criterios de examen parcial y examen final vamos a configurar el tipo de evaluación. En el tipo de evaluación vamos a seleccionar el campo o la opción examen sustitutorio. Es importante mencionar que esta configuración solo se va a realizar para los criterios de exámenes parciales o en este caso examen parcial y examen final. Después de haber configurado el tipo de evaluación, hago clic en el botón guardar. Continúo agregando los ítems, hago clic en nueva evaluación, ingreso el nombre, participación activa 2, aporta 10% de la unidad. Selecciono la unidad 2 y la semana 9. Luego hago clic en el botón guardar. Podemos observar que ya tenemos creados nuestros criterios de la unidad 2. Ahora vamos a repetir y vamos a crear los criterios de la unidad 3. Primero vamos a modificar el criterio creado por defecto. Vamos a hacer clic en el botón editar. Cambiamos el nombre por nuestro primer criterio, que sería tareas 3, que aporta 10% de la unidad. Selecciono la semana, vendría a ser la semana 16, que también podría ser otra semana. Podría ser la semana 12, 13, dependiendo de cuándo va a revisar el docente. Eso ya queda a criterio del docente. Para el ejemplo voy a elegir la semana 16. Luego hago clic en el botón guardar.
A continuación sigo agregando los criterios, ubico la opción Nueva evaluación, hago clic, ingreso el nombre del siguiente criterio, en este caso foros 3, que aporta el 10% de la unidad 3. Selecciono la unidad 3 y la semana 16. Luego hago clic en el botón guardar. Repito el proceso y hago clic nuevamente en nueva evaluación. Ingreso el nombre, examen práctico, vamos a poner que aporta 15% de la unidad. Selecciono la unidad 3 y la semana 16. Luego hago clic en el botón guardar. Sigo agregando mis criterios, hago clic en nueva evaluación, ingreso el siguiente criterio, que sería trabajo académico 3, que aporta 25% de la unidad. Selecciono la unidad 3 y la semana 16. Luego hago clic en el botón guardar. Sigo agregando mis criterios de evaluación, hago clic en nueva evaluación e ingreso el nombre del siguiente criterio. Sería examen final, que aporta el 30% de la unidad 3. Selecciono la unidad 3, luego selecciono la semana 16 y como es examen final, recuerden que el examen final y el examen parcial están sujetos a la configuración del examen sustitutorio. Por lo tanto, en tipo de evaluación vamos a seleccionar que va a estar sujeto al examen sustitutorio. Después de hacer esta configuración, hacemos clic en el botón guardar. Seguimos creando nuestros ítems, vamos a la opción nueva evaluación, ingresamos el nombre, participación activa 3, que aporta el 10% de la unidad. Selecciono la unidad 3, la semana 16 y simplemente hago clic en el botón guardar. Ahora ya hemos terminado de crear nuestros criterios de calificación en el módulo Gestión Docente. Podemos observar que los nombres de los criterios no se repiten en ambas unidades. Es importante que estos nombres no se repitan, de lo contrario se tendrá un error al momento de guardar el criterio. Es importante mencionar que la configuración realizada de los criterios de calificación en el módulo Gestión Docente se verá reflejada en el aula virtual y en intranet. También se recomienda que a partir del próximo semestre la configuración de las calificaciones se realicen al empezar las clases por el docente responsable de cada curso. Eso sería todo en cuanto a la configuración de calificaciones y criterios de calificación en el módulo Gestión Docente.